Bueno, entonces les comentaba que en esta etapa de ICDE quisimos iniciar con un tema que nos está convocando a todos para poder compartir los datos, los sistemas y hoy en día también los geovisores de mapas que nos permiten acceder a la información de nuestro territorio, de nuestro país. Quise retomar los conceptos de ICDE a través de esta diapositiva, viendo que los que se encuentran en color azul y amarillo son los componentes clásicos de una IDE. Entonces, la IDE está compuesta por los lineamientos de política que nos permite ponernos de acuerdo y cumplir una serie de tareas para ir construyendo esta red de colaboración. También tenemos los datos fundamentales, que son el corazón de la ICDE, porque necesitamos unirnos para avanzar en la producción, establecer esas brechas, identificar las brechas que hoy tenemos en cuanto a la producción de nuevos datos con nuevas tecnologías, impulsar el catastro multipropósito, que es uno de los drivers o temas que han dado un impulso a la ICDE recientemente, y también cumplir lineamientos generales tanto del orden nacional como nuestro plan de desarrollo, y también lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos unos estándares que nos permiten avanzar en datos y procesos. Hoy en día se habla de que dentro de las instituciones que están manejando información geográfica ya se están estandarizando dentro de los modelos integrados de gestión cómo se producen los datos geoespaciales, se administran y pues se garantizan con niveles de seguridad, todos los lineamientos de la administración de la información, el gobierno de datos. Y buscamos siempre llegar a que esos datos sean útiles y se dispongan. ¿Cómo se hacen? A través de servicios. Entonces, desde la vista clásica de las IDES hemos tenido sistemas de búsqueda, catálogos para que estos datos se puedan encontrar, y avanzamos hacia mapas y geoservicios. Hay un punto clave que estamos impulsando de acuerdo con las políticas nacionales, que es el enfoque de los datos abiertos. Tenemos todo el respaldo normativo, la intención de las entidades, pero creo que debemos dar un impulso mayor a este tema. Hoy en día las infraestructuras de datos espaciales están visualizando un mayor alcance. Integrar datos que no están normalmente estructurados como lo conocíamos, pero que sí son útiles y que comparten sistemas de referencia y otras características que son útiles. Tenemos el marco de interoperabilidad para que los datos los podamos compartir entre sistemas y entre geovisores, sistemas de información geográfica que son los que se tienen a nivel local en las instituciones, pero también a través de geovisores que son los que compartimos en la web. Tenemos un enfoque de servicios digitales al ciudadano, también de esto hay unos documentos normativos a nivel nacional. Continuar con los acuerdos, pero hoy en día buscamos que los acuerdos sean más ágiles y más prácticos para que pueda fluir ese proceso de intercambio de información. Y bueno, ya desde hace más de 20 años tenemos integrado el modelo de gestión de conocimiento. La siguiente, por favor. Entonces quiero aprovechar este espacio de inicio para plantear cuáles son los elementos que nos dan esa alineación estratégica a nivel nacional, pero que además aprovecho para decir nos respaldan los proyectos de IDE que se van a desarrollar en las diversas instituciones. Entonces tenemos la política de gobierno digital. Nosotros con infraestructura de datos hemos apropiado temas de gobernanza, los temas de participación de los diversos sectores, el privado, la academia, ciudadanos, entidades públicas, pero aquí en donde vemos ya el enfoque que encabeza como los lineamientos estratégicos, tenemos la innovación pública digital. También dentro del MIPG en las instituciones ya está integrado este modelo de gestión de conocimiento e innovación pública, que lo podemos simplemente desarrollar si queremos. Está respaldado en el marco de las instituciones públicas y también de los otros actores. Hablamos mucho de la innovación tecnológica, que nos permite avanzar en arquitecturas. Quiero resaltar aquí el tema de las decisiones basadas en datos y hacia dónde vamos, hacia esa transformación digital que nos va a permitir tener estrategias de ciudades y territorios inteligentes. Tenemos todo el marco normativo para desarrollar este esquema. La siguiente, por favor. Tenemos una alineación estratégica con la infraestructura de datos del Estado colombiano, la IDEC. Nosotros estamos liderando el componente de datos geoespaciales a través de los diferentes mecanismos del Comité Nacional de Datos, de la Estrategia Sectorial de Datos, y que buscamos esa alineación de ICDE con la IDEC
pero en el nivel de la implementación nos estamos articulando con sistemas nacionales tan importantes como el Sistema Estadístico Nacional, el Sistema de Administración del Territorio, el Sistema de Información Ambiental para Colombia, pero también, por supuesto, con sistemas de los sectores agropecuario, minero energético y también sistemas que se están ubicando a nivel local. ¿Qué queremos cumplir estos principios que aparecen en el gráfico? Garantizar que la información se pueda acceder y usar. Este es un elemento básico que nos permite cumplir la interoperabilidad y que tengamos esos datos geocodificados, que tengamos una infraestructura completa, conocida y, y totalmente utilizable. La próxima, por favor. Nosotros tenemos otra alineación estratégica que es la adopción del marco global. Entonces, Naciones Unidas a través del Comité Estadístico eh, creó todo un comité de datos geográficos, un grupo de expertos de Naciones Unidas. Esa es la sigla que escuchamos a veces en este entorno, el de UNGGIM. Este equipo creó un marco, o sea, una serie de guías para poder documentar cómo serían esos componentes del aire. Entonces ellos tomaron los componentes clásicos que expliqué en la primera diapositiva y agregaron otros que permiten fortalecer el esquema. Plantearon los objetivos y unas vías estratégicas. Entonces el modelo de las Naciones Unidas tiene estas 9 vías estratégicas que se ven en la diapositiva y que permiten trabajar con la información en estos dinamizadores que están sobre la franja azul clara: conocimiento, decisiones, desarrollo, sociedad y economía. También plantean un grupo de más de 30 aplicaciones, lo cual nos está motivando a que los datos geoespaciales no sean los de las capas clásicas que conocimos hace años, que los llamábamos los datos fundamentales. Hoy, en armonía con nuestro Plan Nacional de Infraestructura de Datos, manejamos la categoría datos geoespaciales, que van a tener una serie de atributos y que están totalmente articulados con los datos maestros, los datos de referencia y todo el modelo de gobierno de la información que se está estableciendo allí. Entonces, articulando esto, quiero resaltar que Eh, Ahí aquí nos estoy, escucha. aquí estoy, Sí, ya, tranquilos. listo. Aquí estoy. Entonces, les estaba explicando que el tema que vemos hoy es interoperabilidad. En fácil es la capacidad que tenemos de integrar información de diferentes sistemas. Pero hoy en día, más allá de eso, tenemos también la integración de geovisores y geoservicios. Hay muchas entidades que ya organizándose, creyendo en esta apuesta de las infraestructuras de datos, han publicado sus geovisores. Entonces, en IGDE tenemos esa actividad de poder conectar, validar a través de la interoperabilidad, que se están cumpliendo unos estándares y unos lenguajes que nos permiten avanzar en esos geovisores, en interconectar los geovisores, pero eso lo hacemos con innovación tecnológica. Entonces aquí resalté esas 2 grandes vías estratégicas que nos apuntan hacia el establecimiento de unos lineamientos de interoperabilidad para datos geoespaciales. La siguiente, por favor. Y esto está alineado con el modelo de gobernanza. El modelo o el marco de gobernanza de la ICDE está en la resolución 899 de 2023, es la versión más reciente. Hay otros documentos del marco normativo a nivel de COMPES y demás. Incluso ya logramos integrar en la propuesta de la Ley de Datos de Colombia el esquema de gobernanza de ICDE. Pero aquí quiero resaltar que uno de los objetivos de ICDE es implementar sistemas y servicios integrados e interoperables de información geográfica. Por esta razón decidimos abrir una serie de webinars con el tema de interoperabilidad, que en muchos ámbitos ha causado interés y ha sido un reto, dado los lineamientos del gobierno nacional. Entonces, estamos para poder explicar, compartir con ustedes este esquema de lo general ya a lo detallado en lo técnico, y es lo que se verá hoy en esta presentación. La siguiente, por favor. Quiero mostrar fácil, digamos, en resumen, la estructura de nuestro plan estratégico de ICDE, que es el PEIGN.
se actualizó con la visión del ecosistema digital geoespacial y propusimos las mismas 9 vías estratégicas del marco de Naciones Unidas, pero aplicadas al contexto colombiano. Y propusimos 4 hitos a través que se conseguirán a través de unos proyectos, en cada vía estratégica. Tengo aquí 3 diapositivas, no me voy a detener a explicar, solo quería que tuvieran una vista general de hacia dónde nos estamos enfocando. Las 3 primeras que están en esta diapositiva fortalecen la gobernanza, las políticas y el modelo financiero de ICDE. Estamos buscando múltiples fuentes de financiación, cumpliendo unos mecanismos de participación y fortaleciendo los equipos y los grupos de trabajo. Entonces estamos buscando crear unos grupos en donde la ICDE pueda interactuar. La siguiente, por favor. Son técnico y tecnológico de nuestro PIGN. Con estas 3 vías estratégicas, datos, tendremos el Plan Nacional de Producción, las innovaciones, estamos impulsando la creación del Laboratorio de Innovación Pública de ICDE con la participación de los diversos sectores, y tenemos la línea de estandarización, en donde hay un hito concreto que es este marco de interoperabilidad, y los estamos invitando a ustedes a que hagan parte de todo el Plan Nacional de Estandarización y de la comunidad de práctica basada en una plataforma de gestión de conocimiento donde, sin importar a qué entidad pertenezca o qué rol tenga, si usted quiere ser un profesional o un técnico en temas de estandarización, lo va a poder hacer, va a poder entrar, participar y conocer los resultados y las guías para la estandarización, incluyendo el tema de interoperabilidad. Sigamos. En el tercer bloque tenemos todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento. Entonces vamos a seguir invitándolos a participar a través de las diversas instancias, el sector académico, el sector de investigación, y a participar también en nuestros programas de formación y colaboración para construir este ecosistema digital. Termino aquí y para continuar ya con el centro de la presentación, que es el tema de la interoperabilidad. Gracias. Gracias, ingeniera. Bueno, agradecemos pues esta intervención de Lilia, y pues bueno, le doy paso a Alejandro Sandoval. Él es del equipo de estándares de la ICDE y él nos guiará a través de conceptos fundamentales para comprender la interoperabilidad de datos geoespaciales, sus estándares y lineamientos, así como el protocolo que facilita pues la implementación en distintos contextos. Entonces te doy paso, Alejandro, para que puedas intervenir. Listo, muy buenos días a todos. Primero pregunto, ¿se escucha bien? ¿Es claro el sonido? Sí, ahí está súper bien. Ahí te Listo. escuchamos. Ujú. Entonces estamos en un webinar de lineamientos de interoperabilidad de datos espaciales. Entonces, qué mejor que iniciar con una breve definición de qué es este tema de interoperabilidad. Esto se puede entender como un simple ejercicio de colaboración en el cual se involucran múltiples organizaciones para intercambiar información y conocimiento No, en el marco de sus... la tuya de construcciones, ay, perdón. Perdón, retomo. Qué pena. Entonces les estaba explicando que la interoperabilidad se entiende como ese ejercicio entre las organizaciones para el intercambio de información, conocimiento, enmarcado en el proceso de SUNE. Alejo, te Al- silenciaste. Se te silenció el micrófono, Ok, Alejandro. ya, ahí me escuchan de nuevo, qué pena, sí, problemas ahí te logísticos. escuchamos. Ahí te Listo. escuchamos. Es que como estoy presentando, listo. Entonces, el objetivo de este webinar y el core del mismo es poderles exponer a ustedes los lineamientos generales para la implementación segura y eficiente de mecanismos de interoperabilidad de datos geoespaciales en el contexto colombiano entre entidades públicas y privadas. Para ello abordaremos 4 grandes bloques. En primer lugar, se les proporcionará información sobre el marco teórico fundamental asociado a los estándares de interoperabilidad de datos geoespaciales, abarcando desde los beneficios, los actores claves y los campos de aplicación. En segundo punto, se les expondrá los marcos de referencia normativos y técnicos, en los cuales guían los mecanismos de interoperabilidad de datos geoespaciales. El tercer bloque, quizás el más importante, es la exposición de los lineamientos generales de interoperabilidad de datos establecidos por la ITE en el marco de los dominios definidos por el Ministerio de las TIC. Y finalmente, les expondré el protocolo para garantizar una interoperabilidad efectiva de datos geoespaciales. En cuanto a los beneficios de interoperabilidad, de estandarizar este tema de interoperabilidad de datos geoespaciales, tenemos en primer lugar que esto nos permitiría a todas las entidades que hacemos parte
del ecosistema de datos, utilizar un lenguaje común de intercambio, lo cual pues, se traduce en la reducción de errores y malentendidos en la interpretación de la información. En segundo lugar, tenemos evitar la fragmentación de los datos. Estamos en un país donde existe heterogeneidad entre los diferentes actores, entonces pues estandarizar la interoperabilidad permitiría la reducción de esto. El tercer beneficio es que mediante el establecimiento de estándares se puede asegurar la conformidad con los marcos de referencia normativos y técnicos, tanto nacionales como internacionales, que veremos a continuación. El cuarto beneficio está asociado a la reducción de los costos asociados a la integración de sistemas heterogéneos o dispares y la conversión de datos geoespaciales. El quinto beneficio es que mediante la estandarización se puede establecer un uso eficiente de los recursos, lo cual favorece la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de información geoespacial. Otro de los beneficios es que estandarizar este tema permitiría y facilitaría el desarrollo de aplicaciones y soluciones basadas en datos geoespaciales, lo cual pues en definitiva se traduce en impulsar el avance tecnológico en el sector. Finalmente, el último beneficio que destacamos acá es la colaboración eficiente y fácil en proyectos de investigación, analítica avanzada, uso de tecnologías emergentes. En cuanto a los principales actores involucrados y los campos de aplicación que se tiene con este tema de la interoperabilidad de información geoespacial, se encuentra en primer lugar la actualización y el acceso a la información catastral, lo cual se traduce en la optimización de la gestión predial y las titulaciones de las tierras y los territorios, en el cual pues, los principales actores claves, sin lugar a dudas, son el IGAC y los catastros descentralizados. Como segundo campo de aplicación se tiene la toma de decisiones por el desarrollo rural y urbano, en el cual pues, se tiene como principal actor clave el Departamento Nacional de Planeación y los gobiernos locales. Otro de los campos de aplicación corresponde a la protección de ecosistemas. Esto, pues, en definitiva, se traduce en un monitoreo de biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales, en los cuales, pues, los principales actores claves son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Naturales Nacionales, el Instituto Humboldt, entre otros. Otro de los campos de aplicación corresponde a la prevención, alerta temprana y respuesta ante eventos naturales como incendios, inundaciones, deslizamientos, entre otros, donde los actores claves son el IDEAM, las unidades de gestión de riesgo y las administraciones locales. Otro de los campos de aplicación es tomar todo eso y Alejo, espérame que... Ya, creo que ya. Otro de los campos de aplicación corresponde a la gestión eficiente de las redes viales, los sistemas de transporte público, la planeación de infraestructura, esto con el fin de asegurar una movilidad sostenible y sin lugar a dudas, pues aquí los actores claves principales son INVIA, la Agencia Nacional de Infraestructura y las demás autoridades de transporte. Otro de los campos que se resalta es la optimización del uso del suelo, el monitoreo de cultivos y la mejora de la gestión de recursos hídricos en sectores agrícolas, donde pues, los principales actores claves son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la UPRA. Finalmente, otro de los campos importantes de estandarizar la interoperabilidad de datos es la formulación de políticas públicas en temas de desarrollo territorial, crecimiento económico equitativo y la reducción, en definitiva, de brechas socioeconómicas, donde los principales actores claves son el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y los ministerios asociados. En cuanto a los estándares internacionales de interoperabilidad, se tienen dos grandes organismos. El primero de ellos es el Consorcio Abierto Geoespacial, o mejor conocido por sus siglas en inglés, OGC. Y por el otro lado tenemos la Organización Internacional de Normalización, o conocida mejor como por sus siglas ISO, los cuales son esos organismos responsables de establecer y brindar estándares y normas que enmarquen la interoperabilidad de datos geoespaciales. En este sentido, el OGC, en primer lugar, se centra en brindar los estándares técnicos para el desarrollo y la exposición de geoservicios, lo cual permite la interoperabilidad eficiente de los datos geoespaciales, mientras que por su lado, la ISO establece esas normas que buscan asegurar la coherencia semántica y la estructuración de los datos geoespaciales con el fin de garantizar una correcta interpretación y uso en entornos interoperables. Quiero destacar aquí que la ICDE actúa como ese referente nacional que integra de manera continua esas normas, estándares y buenas prácticas internacionales que nos brindan estos dos organismos con el fin de garantizar la interoperabilidad y gestión eficiente de los datos geoespaciales.
Presentados esos dos grandes organismos, pues ellos exponen lo que se denominan los principios para el intercambio de datos, por sus siglas en inglés FAIR, Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, o en español localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Básicamente, estos principios buscan garantizar que los datos geoespaciales sean, por una parte, fácilmente localizables, accesibles mediante protocolos estandarizados, interoperables a través de formatos y modelos comunes, y reutilizable dentro de distintos contextos y aplicaciones. En cuanto a los modelos conceptuales y de representación, la interoperabilidad de datos geoespaciales, como veremos posteriormente, requiere un lenguaje común de intercambio, el cual estaría basado principalmente en dos dimensiones fundamentales. Por una parte, tenemos los modelos conceptuales formalizados, los cuales establecen la estructura semántica de los datos, entendiendo esto último como la forma en que se organizan y se relacionan para que tengan un significado claro y consistente. Por el otro lado, la segunda dimensión corresponde a los estándares de representación reconocidos, los cuales buscan garantizar la forma en cómo son estructurados los datos, permitiendo su correcta interpretación y uso dentro de entornos interoperables. Es de destacar que los modelos conceptuales buscan responder esa pregunta de cómo interpretar el significado de los datos geoespaciales, mientras que los estándares de representación dan respuesta a la pregunta de cómo se representan digitalmente esos datos. Entonces, en esta tabla lo que podemos ver es cómo se relacionan los estándares semánticos a través de los modelos conceptuales y de representación de acuerdo con el tipo de dato. Por ejemplo, podemos ver que para el tipo de dato vectorial existen múltiples modelos conceptuales que se asocian a este tipo de dato. Por un lado tenemos la ISO 19110, que nos dice cómo se cataloga y se establecen esos atributos de este tipo de datos. También contamos con otros estándares como la ISO 19152, que es del modelo LADM. Y también hay otros estándares establecidos por el OGC, por ejemplo, para temas relacionados con agricultura, sistemas de oleoductos y gasoductos y puntos de interés. Esa es la primera dimensión. Por el otro lado tenemos los estándares de representación, que para este caso de tipo de dato vectorial, la ISO 19107 del 2019 nos dice cómo se deben representar vectorialmente este tipo de datos. Ya si lo queremos ver como un ejemplo, podemos ver en la parte inferior de la tabla cómo la entidad construcción tiene asociado un modelo conceptual, en este caso el modelo LADM, que le dice cuáles son esos atributos, que por ejemplo son identificador único de construcción, geometría, función de la construcción, entre otros, y qué dominios tienen asociados esos atributos. La segunda dimensión para esta entidad tiene asociado el estándar de representación establecido por la ISO 19107, que nos dice que la entidad de tipo construcción de tipo vectorial debe ser representada como un polígono. Estas dos dimensiones lo que nos garantizan es que al momento de interoperar esta información sea entendible tanto para la parte que lo expone como para la parte que lo consume. Y así como para los tipos de datos vectoriales, existen estándares para los tipos de datos raster. No voy a profundizar en esto. El modelado urbano, que ahorita está en tendencia, los datos de tipo LIDAR, las redes de transporte y los metadatos geoespaciales, los cuales, pues como pueden apreciar, tienen asociados unos modelos conceptuales estandarizados mediante normas ISO o estándares OGC, y también tiene pues su dimensión de estándar de representación. Ya pasando un poquito más al tema técnico, el OGC establece cuáles son esos estándares para la exposición, consulta, consumo, catalogación y procesamiento efectivo de datos geoespaciales mediante servicios web. Entonces, en esta gráfica podemos apreciar que en la primera categoría, y me perdonarán que lo diga en inglés, tenemos servicios asociados al descubrimiento, Catalog Service for the Web, o por sus siglas SW, lo digo en inglés porque es como generalmente la gente lo suele asociar, el cual es un servicio que permite la consulta y gestión de datos geoespaciales. En cuanto a vista, tenemos los Web Map Service y los Web Map Tile Services, por sus siglas en inglés WMS y WMTS, los cuales proporcionan imágenes de mapas georreferenciados y mapas en teselas prerenderizadas. En tercer caso, tenemos los de descarga. Entonces, tenemos los Web Feature Service y los Web Coverage Service, por sus siglas en inglés WFS y WCS, los cuales nos permiten la consulta y edición de datos vectoriales y el acceso a datos raster con información de cobertura geoespacial. En último lugar, tenemos los Web Processing Service para el tema, pues como su nombre lo indica, de procesamiento y análisis de datos geoespaciales. Estos son los estándares clásicos
que nos dice el OGC, que sirven para exposición de este tipo de datos geoespaciales. Pero pues no son los únicos, existen estándares y tecnologías emergentes como son las OGC APIs, que también fueron establecidas por el OGC y que básicamente son una familia de estándares de interfaces de programación de aplicaciones, o por sus siglas en inglés API, de tipo geoespacial, que permiten que diferentes programas y aplicaciones se puedan comunicar entre sí y compartan datos de manera estandarizada a través de la web. Es de mencionar que las OGC APIs mantienen compatibilidad y las mismas funciones que los estándares clásicos que presenté anteriormente, pero que en definitiva son como esa evolución de esos estándares que buscan optimizar el intercambio y pues generar como arquitecturas más flexibles orientadas a servicios web modernos. Listo. Entonces, pues ahora sí va a pasar con el core, que es este tema de los lineamientos de interoperabilidad de datos geoespaciales, basado pues en el contexto que les presenté anteriormente. Entonces, en primera instancia, mencionarles que estos lineamientos que les presentaré están debidamente alineados a los 4 dominios propuestos por MITIC. El primero, el político-legal, el organizacional, el semántico y técnico, y además toman como referencia los estándares que les mencioné anteriormente del OGC y de la ISO. Además, estos lineamientos responden a las buenas prácticas y el marco definido por MINTIC. Entonces, el primer dominio correspondiente al dominio político-legal, con estos, los lineamientos que les voy a presentar, buscan que las entidades evalúen esa coherencia normativa interna con el fin de asegurar que los mecanismos de interoperabilidad sean funcionales a través de canales digitales. Entonces, el primer lineamiento de este dominio nos dice que se deben identificar las organizaciones y actores claves para asegurar que el intercambio de información geoespacial responda de manera clara a la necesidad de la interoperabilidad. El segundo lineamiento de este dominio nos indica que se deben definir los instrumentos legales para el uso o prestación de servicios de interoperabilidad de datos geoespaciales, estableciendo de manera clara las responsabilidades, las condiciones y los datos a intercambiar. Finalmente, el último lineamiento de este dominio nos indica que las entidades deben asegurar la disponibilidad de datos geoespaciales, alineando estos a su misionalidad y dando prioridad a los servicios interoperables para los datos maestros, los datos de referencia y los datos abiertos conforme a la normativa legal vigente. El segundo dominio organizacional, para este dominio, los lineamientos que les voy a presentar buscan establecer de manera precisa esas relaciones funcionales que existen entre las entidades que actúan tanto como proveedoras como consumidoras de datos geoespaciales, esto mediante la formalización de acuerdos de interoperabilidad que incluyan el alcance, las responsabilidades y las obligaciones respectivas. Entonces, el primer lineamiento de este dominio nos dice que se deben documentar, optimizar los procesos administrativos internos de las entidades con el fin de que estos sean alineados a los estándares geográficos técnicos y semánticos que les describí anteriormente. El segundo lineamiento nos dice que se debe definir de forma clara esa relación entre las entidades mediante una matriz que establezca los alcances, los roles y las responsabilidades en el proceso de intercambio de datos. El tercer lineamiento nos dice que se debe fortalecer esas competencias y las habilidades que son necesarias para el consumo, implementación y prestación de servicios de interoperabilidad de tipo geoespacial. El cuarto lineamiento nos dice que se deben establecer acuerdos que garanticen la colaboración eficiente e interinstitucional y que a su vez regulen el intercambio seguro de los datos geoespaciales. El último lineamiento de este dominio nos indica que se deben evaluar los beneficios y las áreas de mejora en interoperabilidad, esto con el fin de realizar futuros casos de este proceso. En cuanto al dominio semántico, los lineamientos que les voy a presentar buscan asegurar la interpretación precisa y el significado consistente de los datos geoespaciales mediante la adopción e implementación del lenguaje común de intercambio adecuado para su interpretación y uso en diversos entornos. Entonces, el primer lineamiento nos indica que los datos geoespaciales a interoperar deben estar debidamente respaldados por un modelo conceptual y una representación estandarizada de datos geoespaciales, lo cual, pues, en definitiva, permita la interpretación precisa y una coherencia semántica de los datos. El segundo lineamiento nos dice que el lenguaje común de intercambio de los datos geoespaciales, el cual está compuesto por estas dos dimensiones,
debe estar debidamente certificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o quien éste a su vez delegue. El tercer lineamiento nos indica que los formatos de datos seleccionados para el proceso de interoperabilidad deben cumplir con los estándares presentados anteriormente, dando prioridad a aspectos como la compatibilidad, la eficiencia y la preservación de la integridad de estos. El cuarto lineamiento nos indica que se deben adoptar procesos de verificación y auditoría, los cuales busquen asegurar la correcta aplicación de los modelos conceptuales y estándares en los datos geoespaciales que se presentaron anteriormente. Y el último lineamiento de este dominio nos indica que se recomienda realizar revisiones periódicas para evaluar la viabilidad de utilizar formatos de datos geoespaciales que optimicen los procesos de interoperabilidad. Dado que este tema de los datos y la tecnología se está moviendo constantemente, pues se recomienda poder estar revisando eso constantemente para optimizar esos procesos de interoperabilidad. Listo. El último dominio que establece MINTIC, en este dominio técnico, los lineamientos que les presentaré buscan impulsar esa implementación de aplicaciones e infraestructura tecnológica que faciliten la integración y la interoperabilidad entre sistemas de información mediante el uso de recursos especializados para el intercambio eficiente de datos geoespaciales. Entonces, el primer lineamiento nos indica que se deben evaluar la confidencialidad de los datos geoespaciales para identificar posibles riesgos de identificación. En caso de que los datos contengan información sensible, se pueden aplicar dos enfoques. El primero de ellos, establecer mecanismos de transmisión segura, y el segundo de ellos, implementar técnicas de anonimización y generalización cartográfica. El segundo lineamiento nos dice que en caso de utilizar servicios web como mecanismo para el intercambio de información, se deben implementar medidas de seguridad que garanticen la protección de datos tanto en el intercambio como en su consulta, conforme con los estándares OGC aplicables, lo cual incluye el uso de protocolos seguros como HTTPS y la actualización periódica de certificados SSL que permitan proteger la información entre el endpoint y el navegador. El tercer lineamiento nos dice que se deben implementar una infraestructura tecnológica que garantice el intercambio y procesamiento eficiente de los datos geoespaciales y que asegure una alineación con la evaluación de confidencialidad que se estableció en el primer lineamiento de este dominio. El cuarto lineamiento de este dominio nos indica que la arquitectura de solución debe diseñarse según la complejidad del caso, la madurez técnica y la infraestructura disponible, garantizando que entre varios aspectos se pueda cuantificar o ser medido el consumo y la eficiencia en la interoperabilidad. El quinto lineamiento de este dominio nos indica que se deben evaluar la integración y eficiencia de los servicios mediante pruebas de intercambio que incluyan pruebas de estrés para validar que el desempeño de la solución implementada sea eficiente con múltiples usuarios concurrentes. El sexto lineamiento de este dominio nos dice que la solución implementada debe ser debidamente documentada, abarcando todas las etapas, desde el diseño, la implementación, el despliegue y el paso a producción, incluyendo la exposición y el consumo de los datos. El séptimo lineamiento de este dominio nos indica que se deben generar artefactos para el monitoreo del rendimiento de la arquitectura y que estos artefactos emitan alertas cuando sea necesario un mantenimiento de la solución implementada. El penúltimo lineamiento de este dominio nos indica que se deben realizar revisiones periódicas para evaluar la integración de tecnologías emergentes, como pueden ser las OGC APIs, en el ámbito de la interoperabilidad de los datos geoespaciales. Y finalmente, el último lineamiento de este dominio nos dice que se deben efectuar mecanismos de monitoreo en los servicios geoespaciales para medir, por una parte, el consumo y otro tipo de atributos relevantes que, en definitiva, pues permitan establecer el linaje de quién, cuándo y cómo están consumiendo los datos geoespaciales. Ahora les voy a presentar el protocolo propuesto por la ICDE, que busca garantizar una interoperabilidad efectiva de los datos geoespaciales entre entidades públicas y privadas. Este protocolo abarca todas las fases desde la identificación, la formulación, hasta la implementación de los casos de interoperabilidad, con el objetivo de asegurar un intercambio eficiente, seguro y conforme a los estándares internacionales que les presenté anteriormente. Y está compuesto por 10 pasos secuenciales, los cuales a su vez tienen vinculados artefactos específicos que respaldan y documentan
su implementación. Entonces, como primer paso de este protocolo, se debe definir de forma clara el objetivo principal del proceso de interoperabilidad, tanto para la entidad expositora como para la entidad que consume los datos, así como el alcance, los objetivos y las restricciones que éste pueda llegar a tener. Esto deberá ser documentado mediante un artefacto denominado formato de identificación de necesidades de intercambio de información. Como segundo paso de este protocolo, se deben especificar los conjuntos de datos geoespaciales que dan origen al proceso de interoperabilidad, así como las entidades dueñas de esos responsables, los cabezas de sector y demás instancias intersectoriales que permitan y faciliten el proceso de interoperabilidad. Como tercer paso, se debe establecer el instrumento legal, el cual contenga las políticas y normativas que respalden y oficialicen el consumo de la información a través de servicios de intercambio entre las partes interesadas. Esto puede ser un acuerdo un convenio, un acuerdo de cooperación, un contrato de interoperabilidad, entre otros que establezcan este tema de forma clara. Cuarto paso nos dice que se deben establecer los roles y responsabilidades de los actores involucrados en el proceso de interoperabilidad mediante un artefacto que pues, generalmente es una matriz que relaciona de forma precisa y estructurada su participación en el flujo de interoperabilidad. Como quinto paso, se debe adoptar el lenguaje común de intercambio de información, el cual, pues, como mencioné anteriormente, debe estar debidamente certificado por el IGAC o quien éste a su vez lo designe. El sexto paso nos dice que la arquitectura de solución debe ser diseñada y representada mediante un diagrama técnico, como cualquier tipo de desarrollo de software, el cual contemple la complejidad del caso de uso, el nivel de madurez tecnológica y las capacidades de infraestructura disponible. También, a su vez, debe tener en cuenta este tema de sensibilidad y confidencialidad de los datos. Como séptimo paso, se deben implementar los componentes definidos en la arquitectura de solución, validando que la configuración sea adecuada para los servicios establecidos en el intercambio eficiente de los datos geoespaciales. Como paso, se deben efectuar pruebas funcionales de rendimiento de los servicios implementados, validando tanto la correcta exposición de los datos como su consumo. Esto se puede realizar mediante un mecanismo se debe documentar mediante un artefacto que sea un anexo técnico del servicio web, un certificado de consumo en los ambientes de QA y preproducción. Como penúltimo paso, se debe realizar la transición al entorno de producción de la arquitectura de solución de manera controlada. Esto puede ser mediante el empleo de estrategias de paso a producción como la implementación gradual, entre otras, que permitan que esto se haga de forma controlada. Esto deberá ser debidamente documentado mediante la certificación del cierre de consumo en el ambiente productivo. Y como último paso de este protocolo, se deben efectuar artefactos que permitan realizar el monitoreo y la evaluación efectiva de la solución y que brinden alertas cuando el mantenimiento sea requerido mediante prácticas de desarrollo comunes como es la integración y el despliegue continuo. Para concluir, pues quisiera mencionar que tanto los lineamientos como el protocolo de interoperabilidad de datos geoespaciales presentados por la ICDE representan un instrumento fundamental que busca fortalecer la gestión y el intercambio eficiente de los datos en el país y que buscan pues, que con ello se pueda facilitar la toma de decisiones basadas en datos, impulsar la transformación digital y consolidar en definitiva un ecosistema interoperable que responda a las necesidades actuales y futuras de las entidades y pues en definitiva de la sociedad colombiana. Con esto le doy la palabra a Natalia Niño, quien les expondrá esta parte de interoperabilidad en acción. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Como tú mismo lo dices, tu intervención, digamos que es muy importante. Estos elementos son claves sobre interoperabilidad de datos geoespaciales, el cual es un tema clave para la toma de decisiones informadas, la gestión del territorio y pues el desarrollo de políticas públicas. Pues para ir cerrando nuestro webinar, como lo mencionó Alejandro, vamos a tener esta demostración. Le doy la palabra a Natalia Niño, ella es líder de la estrategia de innovación de la ICDE, quien nos mostrará cómo la interoperabilidad facilita el análisis y uso de datos geoespaciales a través de casos aplicados en el geovisor de la ICDE. Muchas gracias, buenos días para todos.
Vamos entonces en esta parte a mostrar y a mirar también las herramientas que a través de ICDE se han dispuesto y que permiten hacer uso de esos datos interoperables. Una de ellas es el visor de la ICDE, que les invitamos a consultar, y a las entidades también que deseen disponer sus datos a través de estas herramientas, nos permite generar parte de ese análisis que nos mencionaba Alejandro. Aquí entonces ya vimos toda la parte de los lineamientos, el contexto de la interoperabilidad desde ese ámbito de político, organizacional, semántico y técnico, que nos permite finalmente integrar la información. Entonces, a través del visor de la ICDE es un claro ejemplo en el cual integramos información de diferentes temáticas, diferentes sectores, y que al cruzar o al empezar a generar visualizaciones de datos de ambiente, datos de catastro, del suelo, datos de infraestructura y demás, nos permiten brindar una mejor gestión del territorio a través también de los análisis que tengamos allí. Acá la herramienta brinda toda la posibilidad de consultar por temática, de consultar las capas que tenemos aquí dispuestas. La ICDE está trabajando mucho en disponer datos de calidad, por eso a través del visor para encontrar una puntuación que está reflejada a través de las estrellas para mirar también los temas de calidad y esa aplicación de estándares que nos mencionaban. Acá podemos consultar información de diferentes temáticas, pero hay otro tema bien importante que hemos mencionado, y es la información del territorio y asociada a él. Entre ellos hemos escuchado hablar de los objetos territoriales legales, y para eso entonces la ICDE también con las entidades ha trabajado implementando todos esos protocolos y mecanismos que nos mencionaba Alejandro de la parte de interoperabilidad, de modo que podamos también a nivel de la gestión, ya a nivel territorial, empezar a contar con información de diferentes sectores, entidades y temáticas. Acá pues tenemos el claro ejemplo de las áreas protegidas dispuestas por parques naturales nacionales y que pueden también consultar a través del visor de la ICDE. Tenemos también información de catastro asociada a los predios, información de territorios de propiedad colectiva, que pueden también empezar a integrar con otro tipo de datos temáticos, como lo comentábamos, a través de información hídrica, información de diferentes temáticas que se encuentran aquí disponibles a través del visor. Entonces, este es uno de los casos de aplicación que van a encontrar también aquí a través del portal ICDE, en los recursos que se disponen como esas herramientas en las cuales los ejercicios que se están trabajando de implementación de esa interoperabilidad van a verse reflejados allí. Otro de los elementos y que queremos potenciar desde ICDE, y ya uno es todo ese tema de datos abiertos que nos permite el acceso y nos garantiza también el intercambio de datos que hablaba Alejandro en la parte de interoperabilidad, pero queremos potenciar la parte del uso y aprovechamiento de los datos, que no solo nos quedemos en compartir información, sino cómo a partir de esa integración de diferentes temáticas, diferentes sectores, empezamos a visualizar tendencias, estadísticas que nos permite ver a través de los tableros de control. Acá hay unos ejemplos de tableros de control que hemos dispuesto también de los análisis de información en ICDE, como el tablero de control del piloto del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de San José del Guaviare, de este objeto territorial legal, en el cual a partir de la información que se ha dispuesto, que ya tiene toda la parte de implementación semántica de esos estándares que mencionaba Alejandro, aquí ya también la implementación de toda esa parte de interoperabilidad técnica, y nos permite ya ir un poco más allá en esa parte de generar valor a la información. Entonces es gracias a toda esa integración que podemos entonces realizar análisis estadísticos,
públicas, ya mirar según las áreas, el uso del suelo, en la parte residencial, qué tipo de equipamientos tenemos, cuántos colegios tenemos, la parte de elementos también de salud, y este tipo de herramientas aplicadas a ese proceso de integración de datos nos brindan todo ese potencial técnico para tomar mejores decisiones y empezar a implementar esas acciones que queremos para la parte de gestión territorial. Con estos ejemplos queremos brindar y invitarlos desde la ICDE a participar en esos procesos y en esos ejercicios de implementación de interoperabilidad con énfasis a la parte de analítica. Estos son algunos ejemplos que tenemos acá, pero desde luego Alejandro lo mencionaba, buscamos también potenciar y fomentar la generación de analítica avanzada para que al integrar información de diferentes temáticas y sectores podamos generar ese valor de los datos con énfasis a la toma de acciones para la parte de gestión del territorio a nivel social y participativa. Esto es un poco de las herramientas que queremos mostrarles que disponemos también desde la ICDE y que son un claro ejemplo de esa aplicación de los temas de interoperabilidad y los lineamientos que se han implementado, como lo mencionaba Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Natalia, por esta demostración. Bueno, en este momento vamos a abrir nuestro espacio de preguntas. Los invitamos a que puedan, los que quieran participar, levantar la mano y pues ahí damos paso pues a estas preguntas. Entonces, bueno, iniciamos con Diego Alfonso Pedrosa. ¿Ahí nos escuchas, Diego? Ok. Bueno, ¿ahí nos escuchas, Diego? Perdón que no tenía el micrófono habilitado. Diego Alfonso Pedrosa, ¿tiene la mano Aló. levantada? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, buenos días, Diego Pedrosa de IDEAM. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar digamos, el detalle de los lineamientos que nos han presentado y el catálogo del lenguaje común del que nos hablaron? Digamos que a nivel de Ministerio de las TIC, pues ya existe un catálogo para hacer todo este proceso de certificación de los servicios, pero en la parte geográfica nos hablaron de ese mismo catálogo del lenguaje común. No sé si lo podríamos acceder nosotros como entidades o se hace a medida que queramos hacer algún tipo de interoperabilidad, así como se hace cuando se trabaja con MINTIC. Gracias. Vale. Lilia tiene la mano levantada. Adelante. Y para dar respuesta a esta pregunta, claro que sí, ya tenemos la propuesta del documento, estamos haciendo una validación interna con el equipo de interoperabilidad del IGAC, porque también dentro del IGAC estamos trabajando en los lineamientos de X-Road. Entonces, como debemos armonizar las dos líneas y que tengamos una visión integral, estamos haciendo revisión del documento que vamos a publicar y compartir con ustedes a final de abril. Vamos a seguir invitando a estas sesiones técnicas para que ya entremos al detalle del documento, que es un poco especializado, y allí podamos resolver dudas, identificar cuáles lenguajes. Tenemos una presentación que es mucho más técnica, no quisimos iniciar con esa, pero vamos a explicar cómo se aplican esos estándares, los lenguajes, los tipos de procesos y procedimientos que se van a poder aplicar aquí para la interoperabilidad geo. Tenemos una ventaja, el tema es un poco complejo, pero entendiendo lo clave, también vamos a poder avanzar en la publicación de los geoservicios y en la integración de los sistemas. ¿Cuál es la ventaja? Que la mayoría de las aplicaciones o herramientas ya tienen integrados muchos de estos servicios de interoperabilidad. ¿Por qué? Porque los productores de dichas herramientas participan en el OGC.
Entonces ya que como que por definición allá definen los estándares y de una vez los van implementando. Entonces el esfuerzo, y aquí aprovecho para complementar la respuesta a nuestra compañera Ana Giseli, la idea es poder tener el acceso a los geovisores de las entidades, ¿no? Ya tenemos varias entidades que han avanzado mucho en temas IDE, incluido el IDEAM, en donde se pueden consultar mapas en línea. A través de ICDE estamos trayendo ese conjunto de geoservicios y verificando que se cumple la interoperabilidad para que también a través de ICDE se puedan consultar. Entonces, estamos avanzando en esas soluciones y estamos ya coordinándonos con los administradores de datos. Toda esta iniciativa, como les comento, es parte de la estrategia sectorial de datos y estamos convocando a los diversos sectores quienes han respondido cómo va su desarrollo geográfico, qué servicios tienen. Entonces estamos creando ese gran catálogo para que lo que nos preguntaban, si un usuario quiere saber de dónde descarga la información, pueda encontrar ese catálogo y tener un sistema de búsqueda fácil de servicios geográficos en línea. Listo, Lilia, muchas gracias. Bueno, antes de seguir con nuestra sesión de preguntas, queríamos invitarlos también pues, a llenar la encuesta que Catalina envió por el chat. Pues para recordarles, vamos también a responder unas preguntas que están también en el chat. Marius Botín nos preguntan, ¿todos los lenguajes que se usan en los estándares están de código abierto o se usan también en lenguajes propietarios de SRI? Listo. Gracias por la pregunta. Los lenguajes, bueno, el lenguaje común de intercambio que mencionaba está compuesto por dos dimensiones, ¿no? El modelo conceptual y el estándar de representación. Y ambos, como se pudieron dar cuenta, pues por un lado tienen unas normas ISO o un estándar OGC asociado y por el otro, pues de igual manera. En el caso de los lenguajes propietarios de ESRI, esa partecita me la llevaría porque no lo tengo del todo claro en este momento, lo comentaría con el equipo de trabajo y te podríamos dar respuesta. Pero básicamente son estándares que están establecidos tanto por la ISO como por el OGC y que conforman esas dos grandes dimensiones que establecen el lenguaje común de intercambio. No sé si esto da respuesta a tu pregunta. Perfecto. Incluso Lilia ahí lo está clarificando. En su definición son estándares de código abierto. Siempre son abiertos porque desde los inicios para que haya esa democratización de la información, y ha sido una buena decisión que hoy nos beneficia, y la globalización de la información y la tecnología, se habló de tener estándares que no dependan de una marca. Entonces el Open Geospatial creó esos grupos donde hay participación de muchas empresas de tecnología. Prácticamente todos los que están haciendo SIC ya están participando y adoptan los estándares. Entonces, al adoptar estándares abiertos, pues es fácil para los que producen información y para los usuarios usar los datos. Ya son formatos definidos, ¿sí? Entonces, hay formatos que, no, que déjenmelo descargar en Shape. Para los que son técnicos y han escuchado estas frases así, pues ese Shape fue definido y acordado entre todos. Entonces, yo me atrevo a decir que la gran mayoría, si no todos los que producen sistemas de información geográfica, permiten descargar datos en Shape, porque es uno de los formatos que acordaron entre ellos allá en el OGC aplicar. Entonces, los estándares son abiertos. Cada empresa que tiene su solución SIC los implementa y ofrece un producto. Entonces, las instituciones que tienen su SIC, sean de código abierto, ¿sí?, de software libre, o ya como ESRI, que se mencionó aquí en el chat, pues van a poder utilizar y publicar datos sabiendo que ya están cumpliendo estándares abiertos. Es una gran ventaja que tenemos con esta interoperabilidad geo. Gracias, Alejandro. Listo. Para dar como, digamos que el cumplimiento de nuestro webinar, vamos a responder unas preguntas, pero las que no podamos, digamos que responder en este tiempo, vamos a enviarles la respuesta también por correo electrónico. Entonces, pues agradecemos también a las personas que están escribiendo en el chat
Pues de pronto, si no podemos responder acá las preguntas, dejar su correo para que posteriormente, cuando les enviemos la presentación y todos los materiales, pues también podamos responder esas preguntas. Ahorita pues le vamos a dar paso es a Andrés Enrique Bautista, que tiene la mano levantada. Hola, Adelante, Andrés. hola, buenos días. Buenos días, No, Andrés. son tres cositas puntuales. Uno, el año pasado hablábamos de tener unos encuentros para manejar el estándar SROAD, sobre todo temas de capacitación, porque pues en mi caso yo apenas vengo conociendo el estándar y me gustaría que de parte de la ICDE nos brindaran un espacio para capacitarnos sobre ese formato. Entonces, eso que va ahí en el aire, me gustaría que este año lo retomamos, no sé, vía virtual, capacitación directamente en la página de IGAC y demás. Dos, eh, como bien lo dijo ahorita la compañera anterior, los estándares son estándares y las compañías tanto de software libre como software comercial los acogen. Pero yo tengo una inquietud sobre cómo esos estándares se están vinculando hoy con las IA, porque de hecho hay entidades que en este momento están mirando ya IA. No sé si de pronto hay algún tipo de lineamiento o alguna base sobre la cual nosotros podamos empezar a mirar los estándares que actualmente están a nivel internacional, dados por la OGC o demás, y cómo se están hablando con la IA. Y por último, sí sería conveniente que estos espacios de los webinars los auditaran o los colocaran de forma más frecuente para estarnos viendo de manera más amena y poder pues uno resolver inquietudes que le surgen el día a día. No sé si de pronto alguien me puede ayudar con los comentarios que acabé de hacer. Lilia Claro que tiene sí, la mano señor. levantada. Adelante. Bueno, tenemos tres temas por los que consultas. Capacitación en X-Road. Nosotros en el equipo ICDE no nos estamos especializando en X-Road. Nuestra, digamos, línea de aplicación son los estándares OGC que tienen que ver con datos geoespaciales. Toda la iniciativa de X-Road se ha venido manejando desde el MINTIC. Si tú quieres, podemos hacer la consulta a través del Comité Nacional de Datos. Entiendo que el MINTIC tiene cursos en estos temas de X-Road, entonces tomamos nota de la solicitud. Sí hubo un esfuerzo con X-Road, en donde participaron varias entidades, e incluso Fabián Acevedo nos hace aquí una referencia en el chat. Hay varias entidades que ya han hecho pilotos, que han definido unos lineamientos de cómo trabajar con temas de X-Road. Entonces también te podemos dar una respuesta. Déjanos ahí por favor tu email para darte esos datos de contacto. Si se quiere conocer la experiencia que se tuvo con la UPRA, con ESRI, con IDECA, con el DANE. Hay varios temas de análisis que tuvieron en grandes volúmenes de datos, imágenes satelitales. Hay varios casos allí. Nosotros como ICDE estamos alineándonos con los lineamientos de MINTIC de interoperabilidad. Luego hacemos un caso específico de los datos geoespaciales. Entonces, por eso no estamos tan asociados a capacitaciones en X-Road, como que no nos compete. Pero te hacemos el contacto, vamos a consultar. En el tema de inteligencia artificial tuvimos la oportunidad de participar en la formulación del COMPES de inteligencia artificial que salió hace unos días. Allí hay unas líneas específicas de trabajo en las que está vinculado el IGAC e ICDE. Una es un gran proyecto de IA que se está haciendo para la producción y gestión de datos catastrales. La está trabajando el área de investigación y algunos especialistas dentro del IGAC. Hay otra línea que tenemos con la Dirección de Gestión de Información Geoespacial, en donde se van a suministrar imágenes a las entidades y participantes para que puedan hacer proyectos de IA como proyectos de innovación, cumpliendo lineamientos de la ICDE. Nosotros de la ICDE hemos venido definiendo y hemos participado en varios casos con entidades para establecer modelos de gestión de información, es decir, ver cómo se aplican los lineamientos, los estándares, etcétera, las buenas prácticas en varias etapas de la producción. En este momento estamos analizando cómo para los casos que mencioné se pueden definir esos estándares y aplicaciones de la producción y el acceso a los datos. Entonces, a la ICDE, ¿qué le interesa? Motivar esta red de trabajo y también las innovaciones
que haya más datos y esos datos estén disponibles. Entonces, si llevamos esas dos características al tema de la IA, pues vamos a tener que estudiar y también definir en conjunto con los usuarios, es decir, de una manera, digamos, interactiva, con co-creación, porque vamos a ver qué está pasando. Van a surgir grandes volúmenes de datos geo que provienen de una IA, pero vamos a tener que mirar si tienen metadatos, si cumplen con estándares de calidad, si tuvieron especificaciones técnicas en producción, en su producción, si hay un modelo de datos que cumpla estándares nacionales o internacionales, etcétera. Es como volver a aplicar ese ciclo de vida, pero debemos organizarlo y proponerlo ya con proyectos reales. Entonces, la invitación que estamos haciendo es que precisamente a través de la línea de innovación podamos trabajar juntos en crear estas soluciones, porque no solo la IA, sino las otras herramientas de la cuarta revolución industrial o de la transformación digital, pues las vamos a tener que afrontar, y afrontarla va a implicar que nos organicemos pues para trabajar y que los datos estén disponibles y con calidad. Listo, el tercer punto, sí tenemos una programación de webinars. A mediados del año pasado publicamos el nuevo plan estratégico. En ese plan estratégico hay más de 30 proyectos en las 3 grandes líneas que les mostré. Estamos ya generando conocimiento aquí, fortalecimos el equipo de ICDE, somos 24 personas en este momento en 5 grupos de estrategia e innovación, de datos, estándares y certificación, portal ICDE, etcétera, gestión del conocimiento y todo el tema de las mesas y equipos de trabajo sectorial. Entonces, lo que se está generando en cada uno de esos equipos ICDE lo vamos a estar publicando a través de los webinars, las redes sociales, la página web. Queremos también fortalecer, como ya lo escribí en el chat, nuestra línea 8, vía estratégica 8, que es la de educación y desarrollo de capacidades. Entonces, quienes estén interesados, por favor, contáctenos, envíenos correíto a la cuenta de ICDE y nos dicen cuáles son los temas de su interés. Queremos retomar como unos temas básicos de fundamentos en estándares, interoperabilidad, calidad, etcétera. Pero también ya queremos establecer acuerdos con las universidades y sector académico para que, y también con otros usuarios, emprendedores, jóvenes, mujeres, bueno, quienes quieran involucrarse en las innovaciones y en el desarrollo de estas nuevas soluciones para apropiar la transformación digital al esquema de trabajo de la ICDE. Perfecto. Gracias. Bueno, le doy la palabra a Marta Patricia León y enseguida a Diego Ibarra, que tenía la mano levantada también. Entonces, adelante, Marta. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bueno. Muy buenos, Sí, señora, buenos ¿cómo días estás? para todos. Hola, Lilia P. Bueno, una preguntita con respecto al visor. Primero, pues, agradecerles porque la información del IDEAN ahí está dispuesta, pero me gustaría conocer, por ejemplo, en el tema de metadatos, nosotros tenemos metadatos asociados a esto, pero no veo que esté activa el botoncito de metadatos, tampoco de descarga. Entonces me gustaría trabajar con ustedes para que la información de nosotros, pues, que tiene efectivamente toda esa información, la gente la pueda descargar y la pueda visualizar desde su visor. Y lo segundo es una pregunta de curiosidad: ¿qué significan las 3 estrellitas? Las 3 estrellitas significan cumplimiento de algunos requisitos de calidad. Es una primera iniciativa de un proyecto que vamos a establecer por la línea de estandarización, y es el proceso de certificación de datos y geoservicios o servicios geoespaciales. Entonces, ¿qué queremos? Motivarnos, motivar a las entidades y trabajar conjuntamente para que retomemos la aplicación del estándar de calidad de información geográfica y vayamos ganando estrellitas. Si tiene metadato, tiene estrellitas; si aplicó el estándar, tiene estrellitas; si documentó, si publicó. En fin, hay unos parámetros allí. Y entonces hemos ido publicando, estamos haciendo una revisión interna, porque dentro de la estructura actual de la página ICDE encontramos varias aplicaciones. Podemos entrar al geovisor y están los datos, tenemos la aplicación de Indata donde tenemos los inventarios,
aplicación de GeoNetwork donde están los metadatos. Justamente con los equipos de ICDE estamos en este momento haciendo una trazabilidad, digamos, a nivel horizontal, que quiere decir que haya un dato geoespacial que tenga todos los atributos y servicios. Esto nos está llevando también a que hagamos una actualización en la arquitectura del portal y que en una siguiente etapa vamos a integrar unas funcionalidades de gestión de conocimiento que ya tenemos planteadas. Entonces, eso que nos solicitas o nos planteas, estamos encantados de poder trabajar con ustedes. Ya tenemos incluso una relación o un listado de servicios que venían siendo publicados a través de Colombia en Mapas, que es la plataforma del IGAC, de disposición de datos del IGAC. Entonces, estamos haciendo un ejercicio para contactar a las entidades y organizar bien este tema de la publicación de los geoservicios y validar que los que estamos publicando sean la última versión, ¿no? La versión vigente, que tengan su metadato. Entonces, sí, señora, y te agradecemos mucho tu observación y poder trabajar este año con ustedes. Gracias. Listo. Tenía la mano levantada Diego Ibarra, no sé si quiere participar en la sesión. Él nos pregunta cuál es la posición y directriz nacional frente al XROAD para el intercambio de datos geográficos. Repíteme, Alejandra, por favor, perdí un poco la comunicación. ¿Cuál es la posición y directriz nacional frente al XROAD para el intercambio de datos geográficos? Creo que Natalia, ¿quieres responder Sí. o respondo yo? Ahí está Natalia con la mano levantada. Tranquila, si quieres responder y cualquier cosa. Bueno, no hay una directriz nacional donde diga que los datos geográficos se deben implementar a través de X-Road. Las instituciones en el marco de la política de gobierno digital tienen lineamientos de interoperabilidad para datos con X-Road. Lo que sabemos por diversas experiencias es que este mecanismo del X-Road aplica mucho para datos alfanuméricos. Desde los inicios de las infraestructuras de datos espaciales, más o menos en 1998, ISO y OGC han trabajado por los estándares de interoperabilidad geo. Entonces, nosotros hemos seguido desde la ICDE esa línea porque es lo que más se adapta a las características de los datos geo. ¿Qué sí puedo decir? Que si seguimos como el orden en la política de gobierno digital, hay un componente que se llama arquitectura empresarial. Dentro del capítulo 2 de la arquitectura empresarial en gobierno y gestión de TI, hay un lineamiento de cumplir el marco de referencia geoespacial. Y en el marco, si ustedes entran al marco de referencia geoespacial, allí se citan estándares y lineamientos para que hagamos interoperabilidad y otras cosas, otros procesos. Entonces, nosotros seguimos el marco de referencia geoespacial y en esa medida aplicamos estándares que se han hecho para la información geográfica. O sea, no hay nada que nos obligue. Nosotros hemos estudiado, se han hecho pruebas con varias instituciones, pero para efecto de la facilidad y lo que mostró Natalia Niño, que fue un ejercicio que hicimos en el segundo semestre del año pasado, vimos que sigue siendo OGC. Sí, es lo más práctico porque necesitamos publicar y disponer los datos. Supongo que puede haber casos exitosos con X-Road, pero en este momento nuestra prioridad es OGC y tenemos el respaldo normativo para hacerlo. Qué pena, Lina, qué pena, les voy a interrumpir una cosilla. Hay una situación que se nos está creando los que trabajamos con temas geográficos, porque Mintic nos presiona porque empecemos a implementar SROAD. Y eso yo lo estoy viviendo en este momento y por eso acudí ahorita a pedirles capacitaciones para ustedes. Ya vi que el camino es por Mintic. Acá nosotros estamos implementando VGC dado el lineamiento. Entonces, en ocasiones, bueno, en lo personal, se me vuelve para mí un reproceso hacer una implementación para el ROA y una implementación para OGC. Al final, a mí me va a tocar decidir cuál de las dos. Entonces, yo sí pediría que nos hablemos o nos decíamos por una cosa o la otra, porque honestamente, en lo personal se me vuelve un reto grande y pues para nadie es un secreto que este año tuvimos unos recortes muy grandes. Entonces, pues, a nivel de la implementación, se me vuelve un reto
que de una u otra forma tengo que asumirlo porque pues hay que hacerlo. Sí. Pero entonces Esteban, sí tener esa ambivalencia en si eso es no es ROAD una o OGC, ambivalencia yo quiero hacer, quedo yo porque se con la aplica para casos incertidumbre y la duda. diferentes. Sí, pero te quiero preguntar, ¿tú ya lograste hacer X-Row con datos geográficos? No, Para no, que no no, se en te dé este esa momento no. ambivalencia. No, por eso. Entonces, No, en este momento debemos no, porque, pero seleccionar el ya me mejor están, camino, en otros ¿no? escenarios Porque sí me están pidiendo que me vaya a ROAD. Entonces yo como que, bueno, y entonces, como yo OGC, con OGC el estándar lo estoy aplicando y todo el cuento, pero ya en otros escenarios sí me están diciendo, mire, y es ROAD, y yo, pero venga, entonces, ¿cómo? creo que sí nos podemos coordinar. Como te digo, nosotros tenemos la representación del tema de datos geoespaciales con la IDEC, con Estrategia Sectorial de Datos y Comité Nacional de Datos. Vamos a llevar allí tu inquietud, pero dentro de esta iniciativa también estamos trabajando en que los lineamientos de interoperabilidad geo van con OGC. Digamos, entonces ya tenemos un avance técnico para ir construyendo una solución a lo que tú nos estás planteando. Entonces déjame, lo voy a consultar en la próxima reunión del Comité Nacional de Datos y muy seguramente vamos a poder construir una solución. Listo. Vamos a dar paso a las dos últimas preguntas y las que faltan, pues con seguridad las vamos a responder en el correo electrónico para que nos puedan dejar ahí sus correos y poderles enviar como esas respuestas. Entonces le doy la palabra primero a Esteban y cerramos con Osvaldo. Adelante, Esteban. Hola, muy buenos días. Les habla Esteban Armando Gaviria. Yo hago parte de la UPRA y también nosotros hacemos parte del equipo del ESNUIRA. El ESNUIRA pues, es el Sistema Nacional Unificado de Información Rural Agropecuaria y nosotros tenemos un enfoque de gestión de información a nivel del sector agro. Nosotros para el sector pues tenemos un plan de interoperabilidad, el cual pues su objetivo es fomentar la implementación de estos proyectos de interoperabilidad en el sector agro y pues este tema de intercambio de información geográfica pues es un punto muy importante para nosotros ya que pues en el sector se intercambia mucha información de este tipo. Entonces aquí la pregunta es, sería muy interesante que nos pudiéramos coordinar pues para apoyar al sector en esta implementación. Entonces la pregunta es si podemos lograr como este espacio de coordinación entre ustedes y nosotros, pues para apoyar al sector en la implementación pues de nuestro plan de interoperabilidad. Adicionalmente, nosotros pues tenemos una serie de capacitaciones o transferencias de conocimiento pues que le damos también al sector frente a estos temas de interoperabilidad, pues donde nos enfocamos, nuestro fuerte pues es el marco de interoperabilidad del MITIC, pero pues también este tema de intercambio de información geográfica pues también es un punto bien importante. Entonces, esa era como la pregunta. Muchísimas gracias. Claro que sí, Esteban, nos conocemos y muchas gracias por participar y por todo el equipo de UPRA que está aquí liderando estos proyectos en el sector agropecuario. Nosotros a través del PIGN generamos una estructura de proyectos, hitos, indicadores y actividades. A partir de ella estamos convocando a sectores e instituciones a formular un plan operativo. Dentro de la resolución de gobernanza nos dicen IGAC, formula el PIGN, pero también digamos que hace la implementación a través de planes más concretos. Entonces, estamos convocando a los sectores, es una línea que también venimos trabajando con la estrategia sectorial de datos porque es el enfoque poder abordar sectores a través de los administradores de datos. Tenemos en el PIGN el proyecto de fortalecimiento de los administradores para vincularlos también un poco más al tema geo. En cuanto al sector agropecuario, ya tenemos un equipo dentro de IDE, que son las mesas IGDE, y hay allí especialistas que vienen trabajando de muchos años y, digamos, experiencia en los diferentes temas que van a atender
a cada una de estas integraciones y articulaciones. Entonces, próximamente los vamos a estar convocando. Nosotros ya tenemos plan operativo de articulación con el CEN, Sistema Estadístico Nacional, es decir, con el DANE, con el Ministerio de Minas y Energía, sus entidades adscritas, con el Ministerio de Medio Ambiente, sus entidades, y estamos construyendo, pues vamos como avanzando en los diferentes sectores. Muchas gracias. También, por supuesto que es valiosísimo todo el esfuerzo y el fortalecimiento que tiene la UPRA en transferencia de conocimiento. Entonces, en esa medida, pues invitar aquí a todos los participantes a que se puedan vincular y asistir a esos webinars y a esas series que tiene la UPRA tan valiosas. Recientemente tuvieron una, en donde también se dieron una serie de lineamientos articulándose con el sistema estadístico, etcétera. Entonces, sí, abrimos la puerta y los invitamos a que ustedes puedan consultar todos los avances que tiene el SNUIRA, los tableros de control, toda la visualización del sector y, bueno, que ha sido un avance muy significativo de cómo se gestiona la información geográfica desde el punto de vista sectorial y articulador de los modelos institucionales. Perfecto. Bueno, pues digamos que ya con el cierre de nuestras preguntas, pues queremos agradecer a todos los participantes profesionales que hicieron posible este espacio. Su interés y compromiso, pues para nosotros son clave para fortalecer la gestión de datos geoespaciales en Colombia. Adicional, queremos invitarlos a que se unan a nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales, que los ven acá en la presentación, nos pueden seguir a través de los QR. Y bueno, para mencionarles que la próxima semana también tendremos un webinar sobre OTL, objetos territoriales. Próximamente les estaremos enviando también esa invitación para que se puedan unir y pues fortalecer estos conocimientos.